Paloma Domínguez Geria es doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universidad de Barcelona y licenciada en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Realiza docencia en la Universidad Diego Portales y Universidad O'Higgins sobre cómic, lingüística, edición y literatura. Es miembro activo de la Red de Investigadoras e Investigadores de Narrativa Gráfica, RING, y del Comité Editorial de Dibujos que Hablan, encuentro de crítica, teoría, historia y estética de la narrativa dibujada. Es parte del equipo de investigación Ciclos de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP. Ha publicado artículos sobre feminismos, cómics, medios y multimodal. Y en el 2020 fue curadora de las exposiciones Coordenadas Gráficas, 40 historietas de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica. Y en el 2023 de Otras formas de luchar, el 18O, desde una perspectiva cyberfeminista. Me llamo Paloma Domínguez Geria, soy chilena, se nota por el acentito. Em, yo, bueno, me dedico principalmente a la academia, soy profesora en varias universidades, pero la que siempre mantengo es la Universidad Diego Portales, que también donde yo estudié mi pregrado. Después seguí mis estudios, estudié literatura primero. em, y porque me gustaba mucho leer, me gustaba la filosofía, pero también me gustaba mucho la literatura, pero salí un poco desilusionada de la literatura porque sentí que era muy elitista. En la época que yo estudié en pregrado estaba muy de moda como, o sea, los grupos como que eran como cool intelectuales eran como de poesía sonora y todo era muy abstracto. Y yo decía, ¿quién le va a interesar esto? O sea, como que sentía que era tan como que hablaban entre una elite nomás. Entonces, en mis cursos tuve lingüística con Ricardo Martínez, que sigue siendo ahora amigo, mi maestro, y me enamoré de la lingüística, entonces, y él tenía un foco cognitivo. Entonces, bueno, me fui a Europa, hice otras cosas, fui asistente español en Francia y me quise quedar a estudiar y hice un máster en ciencia cognitiva y lenguaje en lingüística. Y tampoco me enamoré porque era muy científico y también era como muy aislante, así como, no sé, vamos a ver cómo es la reacción de una palabra y con la reacción del ojo vamos a ver si reaccionó o no cerebralmente y era como de nuevo, así como cómo la gente va a ver que esto es algo que interesa o no. Entonces, ya cuando volví a Chile, empecé a hacer clases en literatura y en España, o sea, en Francia primero, y en España empecé a acercar mucho a los cómics. Antes incluso de irme a Francia, porque como hay mucho bande cine, entonces me resultaba más fácil leer bande cine. Conocí algo de cómic también antes, pero muy poco, como introducciones como un amigo que me presentó Johnny el Maniático Homicida, que me enamoré, pero no soy de la que creció con los cómics desde pequeña y tenía uno que se llamaba Petete, que era el único que me compraba mi mamá, pero mi mamá, no, o sea, en mi casa no eran muy lectores en general, entonces como, mi mamá fue muy sabia, compró muchos libros, pero no era lectora, y yo de ahí me enganché con la lectura de lo que había en la casa. Y, y después eso, pues entré y me hice o sea, tenía una amiga que nos hicimos como en el camino, que era artista, y empezamos a hacer un curso que se llamaba Taller de Narrativa Gráfica, en el que ella hacía la parte visual y yo hacía la parte literata. Y me gustó mucho esa experimentación, ahí me metí mucho con el libro álbum, pero también con la poesía visual. Bueno, también trabajo de fanzine. Hicimos ese taller en la universidad donde estoy yo, pero también lo hicimos también en forma particular, y de ahí me enganché con la narrativa gráfica. Em, y eso, estaba, no sé si quería más como libro álbum o cómic, y lo que me gustó del cómic era que quería igual trabajar con un público adulto, me interesaban como temáticas adultas. em, Cuando empecé a hacer el doctorado, bueno, no, antes de hacer el doctorado, ayudé en un seminario que fue
de la universidad y ahí conocí a la Maliki, que es una de las autoras más importantes acá en Chile. Si no la conocen, por favor, conózcanla. Fue una mesa que me pidieron dirigir a mí, como trabajaba con cómic, donde estaba Carlos Reyes también, Francisco Martínez, estaba, Gonzalo Martínez, estaba Gonzalo Martínez y Francisco Ortega. Sí, eran esos tres, y la Maliki. Y la Maliki fue la primera a leer y se robó el escenario. Y hizo un texto que me cambió la vida. O sea, como que ahí caché que había el cómic feminista, el cómic underground. Entendí su historia de vida, cómo entró de alguna manera como artista. Y yo dije, aquí hay algo que siento conexión. Entonces de ahí cuando empecé a hacer el doctorado, dije, no, yo quiero trabajar solo con cómic y feminismo. Así que ha sido todo un viaje, que primero me metí más en el tema de, porque era lo que encontraba, que era más como, hay harto en la academia sobre cómo evidenciar el machismo que hay en el cómic mainstream, ¿sí? Em, pero lo que no encontraba era estudios sobre las autoras y lo que las autoras hacían, que era como de alguna manera la valoración de la creación de ellas, ¿no? Entonces decidí hacer mi tesis doctoral sobre eso, en cómic autobiográfico, em, desde la lingüística. Y como que ahí sentí que había una reconciliación, porque ahora trabajo mucho también en mediación lectora, pero también mostrar cómo el medio, por estas capacidades que tiene con lo visual, de comunicar, tiene muchas posibilidades de educar y también de que personas se pueden sentir reflejadas a partir de esto. Hay algo de lo afable que tiene el medio que me gusta, que encuentro que es, o sea, viene de un origen popular y se nota, aunque alguien haga algo muy artístico, de alguna manera esa tensión con lo popular siempre está ahí, eso me gusta. Cuando empecé con este foco, me interesé más por lo adulto, pero creo que también me he dado cuenta en este proceso también de, creo que es importante que cuando uno es académico también se dé cuenta de sus sesgos y de sus ideologías, ¿no? Entonces, em, esto mismo que dije, como no quiero ver libro álbum porque me carga la infantilización que se le hace a estos libros, siendo que hay libros álbumes que lo puede leer todo el mundo, ¿no? Pero como que por eso no me quería meter. Ahora veo igual las cosas de forma distinta porque creo que el adultocentrismo es muy, muy grande y el adultocentrismo afecta en las maneras en que se eligen los textos, en que se crea también, en los espacios comerciales que se crean, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa bien curiosa con el cómic, porque el cómic se tiende a infantilizar y esa infantilización es la que hace que tenga no tenga la reputación, o le ha costado, porque yo creo que ya cada vez se ido ganando más esa reputación el cómic, ¿no? Pero que le ha costado de alguna manera lograr la reputación como arte, ¿no? Em, y entonces, claro, esa es una tensión súper curiosa, porque claro, cuando empezó el cómic, tenías Peanuts y tenías, no sé, Little Nemo, y estos cómics de, de prensa, ¿no? Nancy, no sé, la pequeña Lulú de revista, y que ahora, claro, cada vez se produce menos cómics de niños. O sea, yo creo que es un fenómeno a nivel, por lo menos hispanoamericano, ¿no? Que es como, por ejemplo, acá en Chile, yo te puedo decir que conozco unas 5 autoras, 6 autoras que trabajan cómic. Se han ido más para el libro álbum, como que el cómic no se está trabajando tanto como en nivel infantil. Pero hay unas autoras bien interesantes. La Grace Mayea el año pasado sacó un libro precioso, o el antepasado, creo que el año pasado, que se llama Los zapatos de mamá, hermosísimo. Em,
que es sobre identidad de género. Está una de mis favoritas, la Romina Toro, que tiene los conejitos, la aventura de los conejitos, que yo creo que debe ser como para niños pequeños, así como 5 7 años, y que es una cosa muy graciosa. Igual es muy local, como que tiene muchos chistes chilenos, pero es muy entretenida. Yo se la recomendé a un colega mexicano, Alfredo, y le encantó. Em, entonces ahí, sí, bueno, la que le está yendo muy bien acá también es a Paulina Apac, a Paulina Palacios, que ella dibuja en estilo manga y que se llama Mientras duerme Yubo, que ese se puede encontrar en Busca Libre porque es de Planeta Comics, y es una saga, va ahora en el cuarto tomo y es muy, muy, muy bueno. Es como tipo Harry Potter, es bien atemporal la narrativa que tiene. Entonces sí, hay. Eso, o sea, eso por un lado en infantil y creo que hay un nicho ahí también importante que a mí me interesa en términos de como el estudio de autoras ahora en general, ¿no? Pero en respecto a lo adulto, eh, yo creo que también tiene que ver con los criterios. Hay mucha gente, por ejemplo, que leyó Condorito y los niños leen Condorito porque son dibujitos. Y Condorito no es para niños. O sea, no está, o sea, tiene chistes de adulto, hay, no sé, eh, hay cosas como Coné, que son estos personajes que son más infantiles, pero hay mucho chiste como doble sentido, entonces de repente hay cosas que se le pasan a niñes y que a lo mejor no son para niñes, porque está este tema del dibujo, ¿no? Em, y por otro lado, claro, yo no creo que uno puede pasar cualquier cosa en la escuela, tiene que haber un criterio de selección de muestra, o sea, de corpus, ¿cierto? Que se va a leer, pero yo creo que cualquier cosa, mientras sea mediada, puede ser educativa, ¿no? Yo creo que a lo mejor el foco está ahí, en la mediación, en cómo, no sé, por ejemplo, vamos a estudiar Civil War, que es uno de los libros que yo enseño en novela gráfica. Es como, y vamos a ver cómo a lo mejor se pasa la ideología norteamericana a través de elementos de memoria y que tiene que ver con mucha reminiscencia que tiene del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, que se grafica después en esas viñetas, ¿no? Entonces hay cosas que se validan de alguna manera valóricamente porque se toman elementos de memoria y se resemiotizan, ¿no? Entonces eso, y en el caso específicamente de autoras que me interesa a mí, cuando se pasan autoras con temáticas adolescentes o adultas, es un poco para mirar, para ver una mirada subjetiva que no es la mainstream, ¿no? Que no es ahí está la otra mirada, pues, ¿no? O sea, podemos a lo mejor pasar cualquier texto, un manga, insisto, hay algunos que no se pueden porque no sé, no puedes mostrar escenas de sexo, cosas, qué sé yo, pero en general cosas muy mainstream se puede pasar mientras uno tenga una buena mediación. Y obviamente, como decías tú muy bien, también dependiendo de lo que pida el currículum, porque también están, no sé, pasando algo que no tiene nada que ver con lo que se debería pasar, pero por otro lado, lo bueno de meter a las autoras y meter estos otros grupos de artistas que son más alternativos es mostrar voces que no son las hegemónicas, ¿sí? Mostrar resistencias. Y eso es interesante porque también algo que ocurre con el medio es la normalización de ciertos patrones que es como, sí, es normal, no sé, objetualizar a la mujer, un ejemplo así, con Dorito. Entonces, si pones en contraste un cómic en el que se evidencie eso y en el que se discuta eso, entonces ahí hay un diálogo interesante que se puede hacer. Claro, yo creo que es importante que un mediador pueda seleccionar un texto correcto. Yo lo pienso en términos que creo que hay dos mediadores importantes, ¿no? Por una parte está el mediador profesor, pero también está el mediador bibliotecario.
Entonces, claro, el profesor tiene que tener la capacidad de elegir textos, pero también entender lo que decías tú, que hay también cosas que leen desde afuera, ¿no? Entonces también es importante hacer un diálogo con las cosas que están leyendo, porque, por ejemplo, acá también, aquí hay mucho lector de manga, entonces... desde mi perspectiva, que yo trabajo temas de género, hay propuestas de género muy problemáticas. Eh, y que por lo mismo sería interesante trabajar a lo mejor algún texto que sea masivo, en el que se vea de alguna manera críticamente qué es lo que de ahí, por ejemplo, no sé, la validación de la violación. Es un súper tema en los mangas. Y como un poco como, pero después se reforma y se hace bueno. Entonces, igual ahí hay un tema de la validación de la violencia que no está bien, ¿me entiendes? Que tiene que ver con un tema cultural. Por eso creo que también a lo mejor hay que entrar en las cosas difíciles. Yo soy de las que me gusta meterme en las patas del caballo, como decimos acá en Chile. Pero también elegir textos positivos, por ejemplo, no sé, Heartstopper. Yo el año pasado estuve trabajando con la biblioteca de Lo Barnechea haciendo como unas propuestas de mediación y lo llevé a mi universidad. Lo llevé a la O'Higgins, que es en otra provincia. Entonces son cabros como que Santiago es más progre, ¿me entiendes? Como más... y funcionó muy bien la mediación. Hicimos una mediación que era hacer preguntas de empatía, ¿me entiendes? Que era, ¿por qué crees que esto incomodaba? ¿Por qué crees que es difícil, no sé, encontrar la declaración de amor entre Nick y Charlie? Hicimos una conversación donde incluimos también a los chicos que de repente se sentían a lo mejor más incómodos y hablaron súper bien. Y después hicimos un trabajo de mediación que era como, se llamaba Lugar Seguro, que ponía una situación de la historia y la tratábamos de proyectar a darle consejos al personaje y después esos consejos los dibujábamos y los pegamos en una parte que lo pudiera ver todo el mundo ahí en el edificio. Entonces, ahí había un ejemplo positivo para trabajar eso, que también ahí va como este tema como intermedial, intertextual de cómo hacer dialogar los textos. Pues yo creo que eso no es solo, o sea, trabajar uno, pero tratar también de ver cuáles son las lecturas que la gente va haciendo y cómo hacerlos dialogar con eso. Yo creo que eso es importante. No pensar de que es como, bueno, como decías tú, también muchas veces, ¿por qué es importante la selección? Porque hay muchas personas que simplemente no conocen, entonces uno como profesor mediador es el que a lo mejor da el ganche y a partir de eso es lo que va a seguir leyendo después en el futuro. Entonces es una responsabilidad súper importante ahí a mí me ha pasado y es de las cosas más lindas que me han pasado cuando he tenido un curso, después me dicen, oye, ¿sabes que después de tu curso de novela gráfica, sí que me encantó el cómic y me enganché y empecé a leer? Entonces sí, pues, y obviamente eso va a partir de mi selección, de lo que a mí me gusta, de mi sesgo, pero por ejemplo, como te digo, en mi curso yo también pongo cosas que no me gustan y digo por qué no me gustan. Para mí un criterio súper importante es la coherencia que haya entre el estilo que se utilice visual y la narrativa que uno vaya a leer, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta el art brut y los monos feos. Y cuando digo monos feos los digo con cariño, como una resistencia. Siento que el mono feo es una resistencia a la belleza canónica. Pero claro, el art brut a lo mejor no es muy coherente si uno quiere ser una épica post-apocalíptica. Eh, entonces, pero sí, un arte más grotesco es súper bueno para el humor. Entonces, si yo veo que una obra es coherente, la elección estilística con lo que se está narrando, para mí eso es un punto plus buenísimo. Lo segundo creo que tiene que ver con también conocer bien el mundo que uno va a hacer. Un ejemplo.
Uno puede ver a lo mejor un cómic chileno en el que, no sé, pues se habla de diferencias de clases, que es un súper tema acá en Chile, pero todos los personajes son rubios. Es como... Entonces ahí para mí hay una incongruencia de como, de lo mejor, que es un tema que me estoy metiendo ahora, que de repente la gente, como la visualidad, se hereda a partir de lo que uno consume, ¿sí? Y de alguna manera es como que uno ve lo que le parece, le da placer de alguna manera visualmente, ¿no? Y muchas veces ese consumo no es crítico, de nuevo volviendo a la idea crítica, ¿no? Entonces se traspasan de repente ciertos lenguajes visuales del cómic que a lo mejor no son tan coherentes de nuevo con lo que uno está pasando. Y se puede ver en estos transportes de eso, pues vamos a hacer un manga, pero vamos a hacer un manga chileno. Y lo vamos a hacer con personajes súper blancos, con ojos súper, todos delgados. Y es como, no, po. O sea, ya haz manga, bacán, pero trata de ver un poco de tu alrededor. A lo mejor influyete con otras culturas visuales que también hagan que eso no sea solo un traspaso como tan eh, limitado, ¿sí? Entonces, esto creo que también es importante. A ver, y un tercero, bueno, y a mí, en términos claramente político-ideológico, es como hacer historias que hablen con su época, pues, ¿no? Entonces, como que si viene alguien y me va a hacer una cuestión extremadamente machista, racista y no la voy a valorar bien, porque de alguna manera creo que va a ser un producto que no va a aportar, pues. O sea, y hay harto racismo, machismo, clasismo, como, ¿para qué queremos más, no? Eso pasa mucho con el manga. A mí me gusta el manga, no creo que se entienda que no, y creo que aquí hay un grupo de autoras que está haciendo cosas bien interesantes, pero sí creo que, claro, hay como un respeto tan grande de la tradición visual que como que también hay que jugárselo un poquito y como jugar un poco con el, con el medio, ¿me entiendes? Como que no pasa nada si uno como que adapta y se va apropiando un poco de eso. Me acuerdo, por ejemplo, la Fran Neff, que es una autora que se ha dedicado más a la ilustración ahora, era diseñadora. Y ella partió muy del manga y después fue encontrando su propio estilo, entonces, y creo que puede seguir haciendo manga, ¿sí? El tema no es el manga. Yo creo que tiene que ver más con no sé, pues observar un poco el alrededor. No sé, te voy a poner un ejemplo. Si vas a hacer un mapuche, pero y que de alguna manera se vaya a perder todos los elementos racializados del cuerpo mapuche, me parece un blancamiento, ¿me entendís? Que no, que es como... Entonces, ¿para qué estoy hablando de los mapuches? ¿Sí? Entonces, Ujú, ujú, se ujú. pueden adaptar los cuerpos y las facciones a una estética manga, se puede, pero hacer una mapuche blanca estilizada y que solo tenga como un tocado, a mí no me hace sentido. Bueno, creo que es súper importante también conocer las realidades y como te decía, la diversidad que se entrega a partir de las realidades de la evolución de la construcción de autorías, ¿no? Y entonces, bueno, en México hay muchísimas autoras, muchísimas. O sea, Alejandra Espino es una autora que me gusta mucho, bueno, la Cinta Bolio. Em, en Chile en particular, yo diría que ahora en el presente está bien dividida la cosa.
en términos de que hay mucha producción de autoras en libros y sobre todo en la web, ¿no? Que es donde más hay. Em, entonces, lo que yo siempre propongo es que uno tiene que entender la genealogía de que las autoras no tuvieron espacio, porque no se les daba, porque generalmente se producen mecanismos sexistas que no permitían la entrada, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con espacio, es como las que de alguna manera eran la excepción, era porque o de alguna manera se masculinizaban, decían, no, es que dibujas como hombre, o se limitaba la entrada de grupos artísticos, que es algo súper importante. Ser parte de un grupo para de alguna manera seguir tu valor, de valorizar obviamente las temáticas de mujeres, que de mujeres, entonces eso es malo, ¿no? Lo importante y lo serio son los temas de hombres. Entonces, todas esas dificultades de alguna manera tuvieron que pasar las mujeres y no es casualidad, y aquí es cuando uno se da cuenta de que no es que no quisieran, es que no había los espacios, de que el gran auge de mujeres en Latinoamérica ocurre con el nacimiento de Internet. O sea, cuando uno ve que lo que faltaban eran espacios, no es ni talento artístico, ¿me entiendes? Entonces el movimiento de autoras empieza con internet y empieza con el fanzine. Entonces, eh, yo no estudiaba, Laura Nayeli está trabajando más el tema con Alfredo Guzmán, el tema de la genealogía en México, pero donde yo conozco más, que es Perú, Argentina, Colombia, todas empezaron con blogs y con ferias de fanzines. En algunos lugares antes, en Argentina empezó más o menos en principios de los 2000, en Chile empezó a finales de los 2000, más a 2010, y ahí empezaron las primeras editoriales se las jugaron porque hubieron autoras. En Perú y en Colombia fue más tardío, fue como en los 2010, pero ahí está, entonces como que cuando la gente piensa que es algo de agenda o no, es como la mitad de la población y más con las minorías, en realidad no podían publicar porque no se les daba los espacios porque no eran valoradas por las personas que publicaban. Y que de alguna manera sigue siendo así. O sea, una de las cosas que también a mí me interesa eh, es ver que hay muchas cosas de las que todavía crean las mujeres y que están más o menos sectorizadas, no están en todas las formas en que se crean cómics y también en que los espacios que son masculinos, no sé, pues pensemos en un Marvel, han sido sumamente resistentes a la entrada de autoras, sumamente resistentes. Con esto de echan a perder las cosas, de que porque le arruinan de alguna manera una lógica en la entrada de estas otras subjetividades. Entonces, eso, hay que verlo desde esta otra perspectiva y, y hay una gran variedad, o sea, hay autoras que, por ser autoras para empezar, no hay que hacer cosas feministas. Hay autoras que totalmente replican o que solamente quieren hacer lo que de alguna manera se está haciendo, no sé, quieren contar una historia, ¿no? Hay otras personas, en cambio, que sí tienen una mayor conciencia y explicitud sobre lo que quieren contar y que a lo mejor sí va a entrar en otras subjetividades. Entonces, mira una simplificación, porque es un mundo, una variedad de creación y de obra. Bueno, como les decía, la fundacional acá en Chile de autora es la Maliki. Hay cosas de ella en internet, algunos, algunas tiras, porque ella empezó al principio trabajando con tiras y después empezó a hacer los diarios, entonces ya empezó a hacer algo más, o sea, sus primeros libros son los diarios, pero ella empezó con las tiras y uno puede encontrar algunas tiras de ella en internet. Eh,
Maliki estudió y trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, entonces eh, ella considera que su autoría comienza cuando ella se mete en el cómic underground de autora estadounidense. Entonces va muy por esa beta. La Maliki fue muy eh, rupturista para en sus primeras publicaciones de los 2000 donde se hablaba sobre el autoplacer más femenino, entonces ahí fue toda una revolución. Y después ha ido cambiando. Su último libro publicado es El Diario Oscuro, que es un libro muy hermoso que habla sobre depresión, sobre su proceso y cómo el arte de alguna manera le ha ayudado a curar. Entonces ahí hay hartas temáticas. También una de las cosas por las que mucha gente admira a Maliki tiene que ver con su sinceridad, porque es muy, muy, muy sincera, ¿no? Entonces eso siempre se valora. Otra artista que yo creo que hay varias cosas porque siempre ha hecho blogs y también publica un montón en redes sociales, pero también tiene mucha producción, muchos libros, es Sol Díaz. em, que Sol Díaz, bueno, su primera novela gráfica que me gusta mucho se llama La hoja naranja, que es una especie como de Alicia en el País de las Maravillas, pero en este transitar de cuando se te imponen cosas de cómo uno debería ser mujer, ¿no? Y como te digo, ella siempre crea personajes, como que le gusta crear arquetipos que digan ideas. Entonces ahí hay alta producción de ella, muy bonita, muy interesante. Lo último que está creando me gusta un montón, se llama La Rabia Negra, que es como un personaje que es muy parecido a ella. Ella no le gusta como hacer como hacer ella, ¿no? Pero todos sus personajes tienen alguna cosita de ella, pero no es autobiográfico. Entonces, un poco como la validación de este sentimiento, como el sentimiento de la rabia es la que te permite hacer cosas, ¿no? La rabia permite accionar. Entonces hace como una pantera sin ojos, una metáfora bien bonita. Y esto, y trabaja metáforas muy bonitas la Sol. Em, bueno, una autora que yo admiro mucho es Subnem, Catherine Subnem. Ella es profesora de filosofía también, entonces sus trabajos y trabaja mucho el tema de disidencia. Ella explícitamente es una autora feminista que trabaja interseccionalidad, tema de clase, género, súper bien. Y entonces, de alguna manera como que filosofa mucho en sus obras, ¿no? Sobre qué es el amor, cómo es la responsabilidad afectiva, pero también temas como qué pasa con las epistemologías de los indígenas y de los pueblos africanos. eh, y ¿qué otra? Bueno, Nati Chuleta es una autora que fue el 2016, si no me equivoco, sacó No abuses de este libro, que es el primer libro que habla sobre abuso sexual en cómic en Chile, que ella cuenta la historia, y ese, si no me equivoco, está publicado en hartos países, creo que está publicado en México, no estoy súper segura, pero creo. Igual ella también es bien activa en redes, y cuentas de manera ficcionalizada la historia de Tina. Entonces es como autoficcional, autobiográfico, pero con algunas protecciones, ¿no? De cómo su padrastro usó de ella sistemáticamente por muchos años. Y lo bueno de ese libro, en comparación, por ejemplo, cuando uno lee los cómics underground de estadounidenses, de las autoras que son brutales y que uno termina así como casi en un rincón, así como... este libro es muy, muy bueno para adolescentes, o sea, es para colegio. Un libro que
que es duro, porque es una temática dura, pero no es explícito en términos de imágenes, y trabaja con una metáfora que es como la metáfora del superhéroe, en el que de alguna manera me imagino que como que la superheroína un poco simboliza, la superheroína ayuda a niñas que van a ser depravadas por monstruos, ¿ya? Que son literalmente dibujados como monstruos. Y, y llega un momento clave en la historia, para no spoilearla tanto, en la que Tina le dice a Super Chuleta que en realidad nunca la ayudó. Es como ella misma enfrentándose a sí misma. Pero después se da cuenta que ella es su propia superheroína. Entonces es como un proceso de autocuración, ¿no? Entonces creo, y también tiene una parte que es casi pedagógica, en el que sale de alguna manera de la narrativa y muestra un poco los prejuicios que hay ante ante el abuso sexual, como eh, no sé, pues que si es abuso sexual se entra en estos morbos, pero ¿qué es lo que te hicieron exactamente? Que eso, por ejemplo, ella nunca lo explicita. Em, de ahí que no sé, que los hombres, por ejemplo, no pueden ser violados, ese tipo de cosas, ¿no? Em, ¿Qué más? Es que hay un montón. Bueno, la Panchuley ella trabaja, yo diría que en Chile es la única que trabaja, bueno, ella vive ahora en España, pero que trabaja, no sé cómo llamarlo, es como cómic documental, sí, vamos a llamarlo así, cómic documental, ¿no? En el que ella hace una investigación bien exhaustiva sobre temáticas, a ella le interesa el tema de la migración, del extractivismo, entonces ella tiene este proyecto que se llama El Otro Archivo, que está también, está todo digital, en el que busca de alguna manera salir de las miradas más hegemónica y mostrar eh, personajes que resisten, ¿no? No sé, está Stephanie Coné, de verdad que hay un montón. Stephanie Coné, estoy pensando en chilenas nomás porque después se me vienen también latinoamericanas. Bueno, yo creo que Sol Otero debe ser de las autoras más importantes ahora en el presente, que está jugando mucho con el medio. La Talina es, o sea, yo mi tesis le hice con Poncho fue que ya es un libro que me gusta mucho, que tiene un nivel de metáforas precioso, que ya tiene un trabajo con... Y ella trabaja con acrílico, pero lo trabaja como la acuarela, entonces es una cosa muy, muy, muy interesante. Naftalina, bueno, tuvo un premio ahí en Angoulême y como que está es una historia bien poderosa también porque hay algo que tiene la Sole que como que no hace personajes simpáticos, como que son personajes difíciles de, pero sin embargo uno entiende hacia dónde van, ¿no? Entonces uno, eh, son personajes difíciles que uno lo entiende y logra sentirlos, pero al mismo tiempo sabe que son así como sujetos complicados. Así que sí, yo creo que la Sol es una gran exponente. La otra gran exponente que yo creo que todo el mundo tiene que conocer y que siempre hace este diálogo entre arte, es la Power Paola, obvio, como el canon, ¿no? El último libro este de todas mis bicicletas es hermosísimo, me encantó. Tiene hay un tema que me gusta mucho es como, tuve la suerte de justo ver una exposición de ella cuando fui a Buenos Aires la última vez, el 2019, y como que se vio como en sus pinturas se está pasando un poco su su potencial narrativo y viceversa también, cuando uno lo ve en PQ y de repente la ve como animal, como que tiene estos rollos también que lo encuentro súper bonito. Y estaba pensando, bueno,
Me dijiste tres, pero se me vienen muchas más. La Catherine Meurice, para mí, que es una autora francesa, también de esos absolutamente más. Ella fue autora del Charlie Hebdo, y tiene este libro de auto que cuenta su experiencia de trauma, porque ella llegó atrasada y por eso no la mataron cuando fue el ataque del Charlie Hebdo. Entonces, fue un trauma horroroso, obviamente, y ella cuenta en la levedad su experiencia de cómo superó el trauma. Em, y hay un trabajo muy bonito, porque ella es muy intelectual. La mayoría de los libros de la Catherine Meurice son más como tiras, pero de literatura francesa. Entonces, así como que uno tiene que haber leído, no sé, Proust para entender su chiste. Em, pero ahí hace unas reflexiones muy bonitas a partir de sus lecturas y de cómo la belleza la curó, cómo la belleza de alguna manera la ayudó a poder como recuperar querer vivir, ¿no? O como tener una reacción de vivir. Entonces, es muy, muy hermoso como este trabajo de como que uno puede ver que el arte te puede ayudar, ¿no? En términos de verdad que la belleza aporta. Y es como la belleza tanto del arte mismo como de la naturaleza misma, entenderla como un arte. Em, sí, ahí la Catherine Meurice para mí también es un must. Hay otro también francesa que se llama El Paréntesis. Durand es Camille Durand. Durand no, Elodie. Elodie Durand, que es una historia sobre, ella es artista y, y tuvo una enfermedad muy rara que nunca le supieron decir que tenía, donde se le borró, donde perdió la capacidad de contar, de dibujar, perdía la memoria. Entonces cuenta su proceso de cómo fue ir a los doctores y con un dibujo muy hermoso y es como que está súper bien hecho, así como ahora que está muy de moda un género que se llama las medicinas gráficas, que es como esto de que gente grafica de alguna manera o patologías que ha vivido o su experiencia como cuidador, cuidadora. Entonces un libro que es bien, eh, que te llega un montón y muy, 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 muy fuerte, muy interesante. Bueno, sí, yo creo que un gran problema de la academia es como que también la academia le habla a la academia, ¿no? Y es como, em, claro, es una lata, pero lamentablemente como que la carrera misma te exige eso, ¿no? Es como si uno no utiliza esta jerga difícil e intelectualiza las cosas, entonces uno no es suficiente para la academia, ¿no? Entonces, ese es un problema que tiene la academia, muy, muy grande. Em, pero por lo menos yo veo, no sé si puedo hablar por todos mis pares alrededor, pero que hay muchos investigadores en este momento que están tratando de hacer academia, pero también de hacer mediación y vinculación con el medio. Yo creo que por ahí es donde yo siempre que trabajo con autoras, les digo, lo importante son ustedes, como que yo lo que voy a ser el vehículo para que ustedes puedan presentar y poder ayudarlas. Entonces, bueno, antes que empezáramos a grabar, estábamos hablando de Dibujos que Hablan, que era un encuentro en el que yo fui organizadora por varios años, en el que éramos un comité bien grande en los que habían varios académicos y personas que trabajan con el cómic, con la Corporación Cultural de los H. Entonces, siempre nosotros, por ejemplo, ese encuentro estaba pensado en hacer academia, pero también invitar a editoriales a que pudieran participar, hacer ferias, hacer exposiciones.
También creo que hay un trabajo bien importante de curatoría, que creo que es un súper buen acercamiento. Yo he hecho dos curatorías. La primera la hice online porque fue la época de la pandemia, que es 40 coordenadas gráficas, 40 autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica, que fue patrocinado por el Centro Cultural de España, y que lo organizó Elisa McCausland, que fue la primera, que con Carla Berrocal que hicieron una genealogía de autoras en España, y con exposiciones itinerantes que se llevaron a distintas partes. Después Mariela Acevedo, que es una académica muy importante también y que también siempre, bueno, autora de Clítoris, editora, entonces también hay un trabajo ahí de hacer revistas y aparte hacer academia que está pensado porque, bueno, para las que somos feministas, nosotros tenemos claro que nuestra posición no es solo intelectual, sino que también es una posición política, ¿no? Y que ahí ese es parte del aporte, ¿no? Y que la política no puede quedar en que hablemos entre un par de nosotras nomás, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí Chile, la curatoría lo hice yo con Isabel Molina, que es una de las editoras de la revista Brígida, que es la revista más importante de cómic hecho por autoras en Chile y que ya lleva varios números. Y Iris Lam, que trabajaba en el Instituto de España ahí en Costa Rica y que hizo una llamada a autoras, entonces hubieron muchas autoras que eran autoras nuevas que se metieron en el medio, que también eso es bueno, como crear espacios, ¿no? Y después la segunda curatoría la hice el año pasado con Constanza Ramírez, que es una académica de la Universidad Diego Portales, chilena también, que hicimos una recopilación de los posteos en el estallido social. Acá en 2019 hubo una revuelta popular muy importante en el que eh, provocó una crisis gigante, hubo toque de queda, hubo mucha violencia por parte del expresidente Piñera, hubo mucha gente mutilada con sus ojos, entonces yo hice una curatoría sobre lo que se fue posteando y haciendo más o menos una recopilación de qué cosas iban pasando en el contexto con eso, lo hicimos en la Universidad Andrés Bello y creo que ahora la voy a llevar la curatoría a España. Entonces creo que también esta relación con el arte es súper interesante. De hecho, una de las cosas que nos pasó era un espacio de universidad, entonces como que no era... eh, habían artistas, pero también habían, no sé, hay periodistas, ingenieros en juego, y nos vandalizaron uno de los posts, porque claro, son temas que tratan feminismo y era en contra de las fuerzas policiales, entonces son cosas que molestan, pero creo que ahí es donde uno ve que hay reacciones, pues, entonces no solo llevarlo ya a la academia, sino que lo vean y que crea esta discusión, ¿no? O sea, el cómic es una súper herramienta para ver resistencia y va a provocar resistencias también, pues va a provocar reacciones, ¿no? Em, entonces eso creo que sí, como estos encuentros, pero también trabajar con las autoras, trabajar en exposiciones, a mí me interesa mucho el tema de las curatorias, creo que es una muy buena estrategia para esto mismo de hablar contigo, que gracias por invitarme, o sea, que creo que la gente va a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Que no está todo dicho de nuevo, con la jerga solamente para hablar al resto, sino que se entienda que de verdad que uno está haciendo esto porque cree que es algo importante, que es algo que va a aportar a la sociedad, ¿no? Bueno, mi trabajo es sobre genealogías, o sea, eso es lo que estoy tratando de meterme ahora. La genealogía, el trabajo genealógico consiste tiene dos áreas. Por una parte, el rescate de autores que se perdieron en el pasado y por otra parte, aquellas que ya se puede identificar, ver cuáles son las líneas de alguna manera de conexión,
¿no? Por ejemplo, sin Maliki no habría Tetas Tristes, el movimiento, y tampoco sin Melina Rapimán, que es la primera autora que creó fanzines acá en Chile, tampoco habría Tetas Tristes, ¿no? Entonces ahí el concepto genealógico, una de las cosas bonitas del concepto genealógico es que evidencia de que sin autoras previas, no se puede crear una línea. No sé, no, si no tienes referencias, no puede haber creación. Entonces, la curatoría evidencia eso, por ejemplo, que es algo que, como te digo, es lo que estoy trabajando y lo que espero armar pronto y cuando tenga la investigación espero plasmarla en una curatoría. Entonces, ir viendo cómo se va dando esta rama, cómo está la conexión, quién es la que, o sea, Maliki hizo el día en segundo lugar, pero Maliki ha sido profesora, yo creo, de todo Chile, de todas las autoras, y también de autores, muchos autores. Em, y eso, pues, y por otro lado, hacer esta recopilación del pasado. Entonces, en España había un buen trabajo anterior, por lo tanto se pudo, pero la curatoría de Lisa empezó desde los 80. Em, Mariela, en cambio, hizo un trabajo que buscó hasta los años 30, que fue la primera que encontró con un proto. Y yo lo que quiero es un poco hacer como lo de Mariela, porque de acá en Chile sabemos, no sé, de unas cuatro creadoras de los años 60-70, de los 90 una, y como que ahí quedó la cosa. Entonces, es un trabajo muy, muy arduo que hay que hacer, pero eso también permite explicar un poco el por qué de alguna manera están estas autoras que son de alguna manera la excepción. Si uno logra encontrar por qué son la excepción, también es un súper buen aporte y lo que permite también es rescatar y valorar aquello que se hizo en el pasado, ¿no? El año pasado hice un trabajo que no es de cómic, pero que me invitó Claudio Aguilera, que es el encargado de archivos y estampas de la Biblioteca Nacional acá en Chile, para hacer un trabajo sobre ilustradoras con Elena Poirier, Heidi Krasa y Yola Uneos. Ilustraciones de una editorial, de la primera editorial infantil en Chile que se llama Rapa Nui, que duró muy poquitos años, pero hizo una gran producción y que tenía un trabajo súper interesante ilustrativo, que no era algo tan usual infantil, de nuevo, porque es la primera editorial infantil. Entonces, una de las cosas que yo hice al hacer este trabajo fue recuperar estos datos biográficos de aquellos que se podían encontrar, que tampoco era, o sea, con Elena Parier había mucho porque ella había dejado material, pero del resto no había y entonces era muy difícil. Y cuando uno hace una lectura desde la genealogía, uno va evidenciando eso, pues como ¿por qué sabemos mucho de Elena Parier? Porque ella dejó material. ¿Cuáles son las cosas que ayudaron a que Elena Parier pudiera seguir siendo ilustradora? Porque ella entró al círculo de ilustradores. Y eso hace de alguna manera que sea valorada su... ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tiene la... Y si yo hiciera una curatoría en México, bueno, o en España, o donde quieran darme fondos para hacer y que estamos buscando, lo que trataría de mostrar es eso, como ese rescate y esa línea de alguna manera que permite explicar el hasta ahora, ¿sí? También otro complejo es la selección, porque ahora hay muchísimo. Entonces uno ahí tiene que buscar un poco como hitos, ¿no? Y otra cosa, ahora estuve con Laura Nayeli Hernández, que es una autora, una investigadora mexicana muy importante, que también ella hace mucho curatorías y ha trabajado mucho en el rescate en la Biblioteca Nacional allá en México. Ella presentó ahora en Manchester, estuvimos en Manchester presentando, y lo siento un montón, no me acuerdo el personaje, pero ella habló sobre un personaje de una historieta mexicana que era una detective afrodescendiente. Rarotonga, ¿Ah? Rarotonga. Ya, gracias, muchas gracias. Y
Y como Laura trabaja el tema documental, ella demostró de que muchos autores se quedaban con alguna entrada de Wikipedia o con algo que había dicho alguien, pero no iban a la fuente. Y entonces ella fue a la fuente, hizo la recolección, vio como la evolución del personaje en principio y también lo que dejó en la pregunta era porque se notaba que al principio era como una mujer empoderada y como que después se convirtió en este personaje súper sexualizado que de alguna manera sacó ciertas características del personaje principal. Y eso es porque la gente no hace trabajo documental porque el trabajo documental es muy, muy lento y difícil de encontrar las fuentes. Creo que es importante diversificar. De repente a uno le cuesta también porque a uno le gustan las cosas que le gustan y está bien, como que no creo, pero tratar de, o sea, los invito a leer autoras y autores de disidencia porque les va a mostrar una nueva visión, una nueva subjetividad, no es algo que está en contra de algo o en moda, bueno, puede ser de resistencia también, ¿no? Pero te muestra lo que está pasando ahora, o sea, te está mostrando lo que las narrativas que están creando ahora las personas jóvenes, que creo que está bien también eso, ¿no? Como en términos de diversificar, entonces, invitar a la gente a que lea y diversifique. Las publicaciones las tengo subidas en academia.edu y en ResearchGate. Y bueno, por internet igual me han invitado a, bueno, está el podcast La Polola, hay una entrevista que me hicieron que Sol Díaz con Maliki, que también es un podcast bien importante, lleva un montón de números. También en México, el podcast de Alfredo me invitaron con Alejandra, que estoy tratando de acordarme el nombre. Pero eso, también me pueden seguir por Instagram, Keria Domínguez Paloma. Así que eso, y cualquier cosa ahí también por las mismas redes sociales, si me quieren, si me quieren contactar, yo feliz. El Conversa Comics, también ahí hay un capítulo que me invitaron que estuvo re lindo. Muchas gracias a ti por invitarme. Ahí me mandas cuando tengas ahí la resolución final.